Fíjense que se cuenta que en un país de Latinoamérica había habido una situación de inundación, y en una casa en que estaban construyendo estaba la fundación, y tal parece que se había quedado un grupo de hombres ahí atrapados y estaba el agua creciendo, y uno de ellos dijo: yo sé que Dios es un Dios de milagros y nos va a sacar de aquí de una manera milagrosa. Y él empezó a orar, y casi como a los 5 minutos de que él estaba orando, pasó una ambulancia y les hicieron señas de que les iban a tirar un lazo para que se subieran a través de ese lazo para poder salir y no se ahogaran. Pero él dijo: no, el que quiera ir que se vaya, pero yo me quedo acá porque yo sé que Dios es un Dios de milagros y siempre hace cosas sobrenaturales. Entonces se fue la ambulancia con los demás y él se quedó ahí todavía y el agua seguía subiendo. Y de pronto este hombre dice: Señor, tú sabes, yo sé que tú eres un Dios de milagros, haz algo sobrenatural para sacarme de acá. Luego pasó un grupo de rescatistas y le dijeron: mira, te vamos a tirar una escalera para que te puedas salir y puedas salvarte, no ahogarte. Y él dijo: no quiero nada, yo creo en un Dios de milagros, es un Dios que puede hacer cosas sobrenaturales. Y al final de tanto que estar esperando, el agua subió y se ahogó. Cuando llega al cielo, él iba enojado y le dice: Señor, ¿qué pasó? Se supone que tú has dicho en tu palabra que tú eres un Dios de milagros, que cuando oramos a ti, tú siempre respondes nuestras peticiones. Y yo oré, Señor, oré para que tú me sacaras de donde estaba. Mira, estaba ahí viendo el agua que crecía y yo sé que tú eres un Dios de milagros. Y oré, Señor, creyendo que tú podías hacer algo para sacarme de ahí. Y en la historia, que es una historia ficticia, se le queda viendo Dios al hombre y le dice: oye, te mandé a los bomberos, te mandé a los rescatistas. ¿Qué querías? ¿Que bajara yo a subirte a sacarte del agua? A veces usted y yo no vemos los milagros de Dios porque pensamos que Dios tiene que actuar o hacer los milagros como nosotros los entendemos. Pensamos que Dios tiene que mandar, cuando estamos orando por sanidad, Dios tiene que mandar a alguien del cielo para que venga y ponga la mano para que ore por nosotros y entonces haga la sanidad. Entonces a veces hemos encuadrado a Dios, nos hemos metido en una caja y creemos que Dios tiene que actuar de la manera en la que nosotros pensamos que tiene que actuar. Hay gente motivados por la denominación, ya sea bautista, pentecostal, adventista, presbiteriano, metodista, hermanos libres, lo que sea la denominación, que piensa que Dios es bautista o es pentecostal y tiene que actuar de esa manera. Y la Biblia nos enseña que Dios es un Dios soberano, que hace las cosas a su manera y como Él quiere. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Señor, tú eres bueno, maravilloso. Señor, creemos que tú eres un Dios de milagros. Y Señor, nunca lo hemos dudado, pero a veces, Señor, creemos que los milagros tienen que suceder como nosotros los entendemos. Y no nos damos cuenta que tu palabra nos muestra que tú eres un Dios soberano que hace las cosas a tu manera y que nunca, Señor, nunca tienes un patrón establecido, Señor. Tú sanas a los sordos de la manera que tú quieres, tú sanas a los ciegos de la manera que tú quieres, tú restauras nuestra vida de la manera que tú quieres. Y Señor, ayúdanos en este día a entender a través de tu palabra que tú eres un Dios soberano, que sigues estando en el trono y que quieres, Señor, enseñarnos cada día de que nuestra fe tiene que estar puesta en ti, no en los milagros, porque no son los milagros lo importante, sino el Dios que hace los milagros. Por eso, mi Dios, te damos gracias en este día. Ponemos nuestra vida en tus manos y Espíritu Santo habla a nuestra vida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. El domingo pasado estábamos hablando sobre Jonás, capítulo 1, y decíamos que era el segundo tema. Vamos al número 3. Y dejamos a Jonás siendo lanzado al agua. Dice la palabra que había una tormenta que Dios había levantado. Era Dios que estaba en control, hermano, no Jonás. Dice la Biblia que cuando Jonás es lanzado al agua, el mar se calma. Y es impresionante porque me imagino, póngase a pensar usted, ¿qué es lo que habrá pensado Jonás mientras iba cayendo del barco al agua? ¿Qué habrá pensado Jonás? ¿Qué hubiera pensado usted si usted está en un barco y va cayendo al agua y usted sabe que está en el centro del mar? Usted sabe que hay una tormenta. Claro, cuando Jonás toca el agua, la tormenta se calma, pero todavía está en el agua. Yo por lo menos lo que hubiera pensado, hasta aquí llegué, porque yo no sé nadar muy bien. Entonces yo ya en ese momento me hubiera confesado y dice: Señor, ahí te voy porque ya aquí yo no salgo más. No sé si Jonás sabía nadar o no. Pero ¿qué hubiera pensado usted? Si usted lo hubieran tirado de un barco intencionalmente y usted no sabe nadar, ¿qué hubiera pensado usted? A ver, este lado, me ahogo. Aquí este lado, ¿qué hubiera pensado usted? Hasta aquí llegó. Aquí, ¿qué hubieran pensado ustedes?
Aquí todos somos fatalistas, todos nos hubiéramos pensado en que nos morimos, hermano. A ver aquí en este lado, ¿qué hubieran pensado? Hasta aquí fue, no hay nada más. Ahora, ¿qué hubiera pensado Jonás? Hermano, Jonás sabía que lo que estaba pasando era consecuencia de sus malas decisiones. Y Jonás en este momento pudo haber dicho, wow, la verdad que la regué. La verdad que le fallé. Posiblemente Jonás en este momento se sentía tan desanimado. Y hermano, a veces Dios nos enseña de que las cosas que nosotros hacemos, querramos lo que querramos, siempre van a tener consecuencias. Es muy probable que Jonás en ese momento pensaba que ya no había esperanza, hermano, de vivir. A lo mejor estaba pensando que de esta no sale, quiero una muerte segura, que no haya posibilidad de nadar hasta encontrar tierra firme. No sabía qué iba a pasar, no hay esperanza de poder recibir ayuda de nadie. Nadie podía ayudarle a Jonás más en ese momento. Sin embargo, hermano, cuando usted y yo pensamos que no hay esperanza, es fascinante. Pero cada palabra de la Biblia tiene un propósito. Vaya conmigo, por favor, ahí en el capítulo 1 de Jonás, versículo 17. Vea lo que dice. Jonás va cayendo al agua. Y Jonás no sabe, no tiene ni idea de lo que va a pasar en ese momento. Jonás no tiene control de absolutamente nada. Jonás no tiene poder para poder decidir en ese momento. Él no sabe qué va a pasar. Pero ahí en el versículo 17 dice, pero Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Recuérdese, Jonás no sabía qué iba a pasar. Pero esa palabra pero, siempre que hay un pero en la Biblia, es un cambio de situación, es un cambio de actitud, es un cambio de algo. Para Jonás posiblemente él pensaba que todo terminó, pero para Dios es un nuevo comienzo. Posiblemente para Jonás no hay más esperanza, pero para Dios hay una segunda oportunidad. Puede ser que para Jonás no hay perdón para su desobediencia, pero Dios siempre perdona cuando hay arrepentimiento. El pero hace un cambio de actitud. Y me fascina porque dice, pero Jehová tenía preparado un pez. Hermano, Dios nunca se saca las cosas de la manga. Dios siempre tiene un plan. Dice la Biblia en Filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cada día Dios sabe lo que va a pasar en nuestra vida y Él sabe la decisión que va a tomar. Dios siempre tiene un plan, siempre, hermano. Siempre. Jonás no sabía qué es lo que iba a pasar. Posiblemente Jonás pensó que se iba a morir. Pero Dios tenía un plan para Jonás. Y a mí me fascina porque significa que Dios nunca se da por vencido con nosotros. Si yo hubiera sido Dios, yo dejo que se ahogue, hermano. Y busco otro. ¿Sí o no? Pero Dios es un Dios de misericordia. En Dios siempre hay solución. Lo que para nosotros no tiene solución, para Dios es posible. En Lucas capítulo 18, versículo 27, dice la Biblia, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Usted a lo mejor está pasando en este momento una situación difícil y dice, ya se acabó todo. Ya me dijeron que no. Ya no hay ninguna esperanza. Pero hermano, para Dios siempre, en Dios siempre hay esperanza. Yo les he contado la historia de una hermana que amamos mucho. Una hermana que después de estar algunos años aquí en Canadá, le llegó la notificación de migración de que tenía que regresar a su país. Y ella vendió todo. En la iglesia le hicieron la despedida. Y ya todos estábamos seguros que ella iba para su país de regreso. Llegó al aeropuerto de aquí de Trudeau. Entregó el pasaporte a migración porque tenía que entregarla, nomás llegarla, pues las arrestan a ella y a sus hijas. Y estando en el aeropuerto, ya allí en migración, estaban esperando pues tristes porque se llevan a su país de regreso. Y de pronto entra un agente de migración y le dice al otro que estaba allí, quítale las esposas. Y ya pues las sueltan y todo. Y le dice el agente de migración a esta hermana y a sus hijas con una sonrisa, bienvenidas a Canadá. Eso es un mal chiste, hermano. Vendieron todo, cancelaron el contrato de apartamento, vendieron todo lo que tenía, dejaron el trabajo y ahora este oficial aparece diciéndole que bienvenidas a Canadá. Así es Dios, hermano. Cuando nosotros pensamos que ya no hay ninguna solución, que no hay esperanza, hermano, Dios hace cosas maravillosas. Ese pero cambia todo. Dice, pero Jehová tenía preparado. No es que Dios de pronto dijo, oye, ¿qué hago con este Jonás? Bueno, voy a mandarle un pez. No, hermano, Dios ya tenía un plan perfecto. Dios sabía, hermano, Dios conocía en detalle a Jonás. Dios sabía lo cabeza dura que era Jonás. Dios sabe cómo usted es. Cuando usted Dios le dice algo y hace esa mala cara, Dios se ríe en el cielo y dice, ya sabía que ibas a hacer esa cara. Ya sabía. Yo a veces estamos en la mesa trabajando con Maralia en su computadora y yo en la mía.
Y de pronto ella levanta la vista y me dice, ¿qué pasa? Porque yo la estoy observando. Me dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasó ahora? Me dice. Le digo, haces las mismas caras que yo hago. Las mismas. Me dice, pues ¿qué? Soy tu hija. Hermano, a Dios no le sorprende. Cuando Jonás es lanzado al mar, hermano, Dios ya tiene todo preparado. Jehová tenía ya un plan específico. O sea, a pesar de que para Jonás no había esperanza, mire, Jonás cae al mar y hay un pez preparado. Me imagino el susto de Jonás cuando ve ese pez. Nadie sabe qué tipo de pez es, hermano. Pero se ha probado científicamente que un tiburón muy grande, puede mantener a una persona dentro de su vientre, dentro de su estómago, sí, claro, y no le da una mordida, ¿no? O una ballena muy grande puede mantenerlo. Hay casos de personas que han sobrevivido algún tiempo dentro de animales marinos. Recuérdense, nosotros tenemos cierta limitación en el conocimiento marino, que cada año están descubriendo peces que son espectaculares, hermano. Mire, descubrieron un tipo de camarón, dicen chacalín en nuestra tierra, El Salvador. El camarón descubrieron que tiene una coraza como si fuera de acero y vive en unas como, no sé cómo decirle, unas chimeneas acuáticas donde la temperatura está extremadamente, no puede acercarse a un ser humano, se quema, o sea, se muere de la cantidad de azufre que hay y también del calor tan extremo que hay. Pero este animal puede vivir ahí y de alguna manera consigue alimento en ese lugar. Eso es lo sobrenatural de Dios, hermano. O sea, Dios hace cosas sobrenaturales y Dios, no sé si creó ese pez especial para que fuera y atrapara justamente a Jonás. Ahora póngase a pensar, Jonás no sabía qué iba a pasar y de pronto se siente que un pez se lo traga. Yo me hubiera asustado, hermano. O sea, para mí la situación no cambiaba absolutamente nada. Pero entonces cuando Jonás llega al pez, tratemos de entender cómo se sintió Jonás en el pez, hermano. La primera cosa que yo siento que Jonás pasó en el pez es soledad. Pasó 3 días y 3 noches. De hecho, Jesús lo usa en Mateo, lo usa como una figura del tiempo que iba a estar en la tumba. Jonás estuvo solo, hermano. No había nadie con quien más hablar. O sea, Dios lo llevó a una burbuja, yo le llamo como una burbuja, donde Jonás estaba solito con Dios. Y a veces Dios va a hacer lo mismo con nosotros, hermano. A veces somos tan cabeza dura, tan rebeldes, de una manera voluntaria ignoramos a Dios, que Dios de una manera perfecta nos lleva a un punto donde no tenemos más opción que estar a solas con Dios. No hay escapatoria. ¿A dónde se podía ir Jonás? Dios no podía hacer berrincha y decir, Señor, no quiero hablar contigo. No había con quién más hablar. Estaba en soledad en ese momento. Estaba en el fondo. No había escapatoria. En ese momento Jonás entendió que nadie podía ayudarle, hermano. Uno de los mayores errores que cometemos como cristianos cuando pasamos por problemas es, llámate al pastor. Hermano, no me llame a mí cuando esté en problemas. Ya con lo que yo tengo es suficiente. No, hermano, busquemos a Dios, porque puede hacer algo. Ahora, puede ser que Dios en su soberanía me muestre a mí, oye, llama a fulano porque está en una situación y necesito que hables con él. Eso sí pasa, hermano. O puede ser que Dios le diga a otro hermano que está cerca de usted y le diga, ¿sabes qué? Háblale a tal persona porque está pasando una crisis. Sí, Dios puede hacer eso. Pero Jonás entendió que en ese momento de crisis nadie más podía ayudarle, nadie más, hermano. Solamente Dios. Y Dios es especialista en meternos hasta el fondo para que entendamos que no es la iglesia, no es el pastor, no son los ancianos, no es la junta, no es tu compadre, tu comadre que te va a ayudar, es solamente Dios. Posiblemente en ese sentido, mire, en ese momento Jonás perdió la noción del tiempo. A mí me sorprende cuando a veces en nuestras asambleas, y lo he visto en muchas asambleas cristianas, la gente se queja por el tiempo del culto. Jonás tuvo 3 días, hermano. 3 días en culto. Y él solito. Y usted se queja por 2 horas. Usted se queja porque mucha alabanza. Usted se queja porque es muy larga la predicación. Usted se queja porque demasiada Biblia. Yo me acuerdo que en una iglesia que me invitaron a predicar, una hermana me dijo, bueno, hay una iglesia que estuvimos pastoreando, las hermanas me dicen, hermano, mucha Biblia. Primera vez que me reclamaban por usar tanta Biblia en una predicación, hermano.
Al final la gente se dio cuenta cómo la palabra cambia la vida de las personas. Hermano, Jonás estaba ahí en ese momento sin distracciones. Hermano, Jonás no tenía un reloj que le pudiera decir, oye, te faltan tanto tiempo para salir de acá. No había control del tiempo, hermano. Cuando una persona está en depresión, de crisis, en el hoyo, el tiempo, hermano, es el peor enemigo que puede tener. Jonás no había distracción, hermano. No había Netflix, no había Prime, no había celular, no había nada. No había nada. Estaba él solito. No podía discutir con la mujer porque no estaba la mujer ahí, estaba solito. Estaba con limitaciones. Hermano, nadie sabe qué tanto espacio había en el vientre del pez, nadie sabe. Pero es posible que Jonás no se podía mover donde estaba. Entonces se imagina 3 días sin poder moverse. Ahora, seamos humanos. Yo la primera cosa que me hubiera preocupado en el pez es, ¿y ahora cómo voy al baño? ¿Se da cuenta la crisis que tenía Jonás en ese momento? O sea, estaba no solamente solo, no solamente estaba limitado por el espacio, hermano. Jonás, donde estaba, se tuvo que haber hecho en las necesidades. En su misma ropa se hizo porque no había espacio. Se hizo pipí, imagínate la peste que tenía Jonás ahí. Dios lo estaba humillando para entender, para que Jonás entendiera que cuando tú te rebelas con Dios, las cosas te van a ir mal. Y Dios te va a meter en un momento de crisis, donde no te puedas mover. No había posibilidad de escapar. Ni Houdini se hubiera escapado de ahí, hermano. Jonás sabía que no había escapatoria. Jonás en ese momento entendió. Me imagino que Jonás en ese momento empezó a pensar, de verdad que fui un tonto, un bruto. ¿Cómo se me ocurrió huir de Dios? ¿Cómo se me ocurrió no hacer lo que Dios decía? ¿Cómo se me ocurrió no hacer las cosas que Dios me mandó? Pero hasta ese momento entendemos, cuando las cosas ya se nos escaparon de las manos, entonces entendemos que quien tenía razón era Dios. 3 días, hermano, y 3 noches para pensar. Jonás tuvo mucho tiempo para pensar. ¿Y a usted le ha pasado que a veces uno está en problemas y no le viene el sueño, hermano? Desde la mañana y uno con los ojos pelados y no puede dormirse. Porque el problema lo tiene agobiado. Imagínense Jonás, 3 días y 3 noches. En ese momento pensando, no sé qué habrá pensado Jonás, pero me imagino que Jonás decía, wow, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me escapo de esta? Porque Jonás no sabía, hermano. Nosotros sabemos que después va a salir con el pelo, va a tirar en tierra. Pero Jonás no sabía eso. Dios no le dijo, mira Jonás, vas a estar 3 días ahí, luego te saco. Dios no le dijo nada a Jonás. Él no sabía nada del futuro. Y en ese momento Jonás sabe que la única esperanza para él es Dios. Nadie más. Nadie más. Jonás sabía, 3 días y 3 noches estuvo ahí. Jonás no sabía si al estar ahí dentro del pez era un castigo o una segunda oportunidad. No sabía. Jonás no sabía si hasta ahí llegó o Dios le iba a rescatar para mandarlo otra vez a Nínive. No sabía, no tenía. Dios no le dio ninguna información. Jonás no sabía, posiblemente ahí en el vientre del pez, Jonás pensaba, se estaba autoacusando, diciéndole, ¿por qué no hice las cosas que Dios me dijo que hiciera? ¿Por qué no le di a Dios lo que Él me estaba pidiendo? ¿Por qué no hice las cosas como Dios dijo? Mi hermano, a veces nosotros en la vida diaria, a veces nos quejamos así. A veces yo he escuchado mujeres que, alguien que conocemos una vez me dijo, mira hermano, si yo le hubiera hecho caso a Dios y no me hubiera casado con el que ahora es mi esposo, mi vida sería diferente. Este hombre cuando éramos novios era el más amable de todos, pero cuando nos casamos, después de algunos años, fue violento. Me golpeaba, me maltrataba. Y cuando mi familia me preguntaba qué pasaba, por qué usaba ropa manga larga cuando había tanto calor, bueno, porque me daba vergüenza que me vieran. Y era mi mala decisión. Ahora póngase a pensar Jonás ahí en el vientre diciéndole, wow, ¿será que voy a salir de esta o no? ¿Será que Dios me va a dar una segunda oportunidad? ¿Será que puedo salir de esta situación? Recuérdense, nadie puede ayudarle, solamente Dios. Posiblemente Jonás se decía a cada momento, qué tonto fui. ¿Cómo se me ocurrió pensar que me podía escapar de Dios? El salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu?
¿Y a dónde iré de tu presencia? O sea, no hay lugar, hermanos. No hay lugar. Si usted se va a su país, allá lo va a encontrar Dios, hermano. Allá lo va a encontrar, no importa dónde se vaya. Allá lo va a encontrar Dios. Ahora, una de las cosas importantes, hermanos, que uno aprende de Jonás. Póngale, ve a Jonás ahí en el vientre del pez. Hay por lo menos 3 lecciones que uno puede aprender. Y este es bien importante. Número 1, podemos orar en cualquier lugar, hermano. En cualquier lugar es bueno para orar. ¿Cuántos han orado en el baño? Yo lo he hecho, hermano. Y no es que esté haciendo nada malo, nada más me siento ahí. Y esa soledad, Señor, perdóname, no tenía otro lugar donde meterme. ¿Sí? Y ahí orar, hablar con Él, sin distracciones. O cuando me estoy bañando, Señor, me acuerdo de alguien a lo mejor que esté en necesidad, Señor, ¿sabes qué? Acuérdate de fulano que esté en necesidad, Señor. Bendícelo, obra en él, Señor. No me dices, a veces estoy yo siempre tengo mi grabadora del celular preparado, porque a veces voy manejando y de pronto viene el tema para el mensaje, o un punto para el mensaje, y ahí me empiezo a grabarlo. O sea, cualquier lugar es bueno para orar a Dios. Mire, hermano, si Jonás oró en el vientre de un pez, para donde sea. Lamentaciones 3:55 dice, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Donde fuera. ¿Dónde oró Pablo y Lucas, hermano? En la cárcel. ¿Dónde oró Pedro? En la cárcel. O sea, podemos orar donde sea. Y uno lo puede aprender, hermano, que no es, usted no necesita venir a la iglesia para orar a Dios. Usted puede orar donde sea, en cualquier lugar. Pero también Jonás nos enseña que podemos orar, que cualquier razón es buena para orar, hermano. Cualquier razón. Usted no necesita estar en problemas para orar a Dios. Puede ser que todo esté bien, todas las cosas están fantásticas, estoy en paz con Dios, pero en ese momento podemos aprovechar para orar, para dar gracias, para pedir por otros. O sea, alguna necesidad, Señor, pedir perdón. O sea, cualquier razón para orar es buena. Alguien dijo que mientras hay vida hay esperanza, así es que hay que orar. También aprendemos de Jonás que cualquier momento es bueno para orar. No espere para el domingo para orar, hermano, cualquier momento. No espere, cuando llega el momento del almuerzo, ahí voy a orar. No, hermano, cualquier momento es bueno para orar. Entonces Jonás nos enseña, podemos orar en cualquier lugar, podemos orar por cualquier razón y podemos orar en cualquier momento. Cualquier momento es importante para orar. Ahora, la pregunta es, hermano, ¿por qué usted y yo cuando estamos en problemas nos cuesta tanto orar? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto orar? Fíjese que es tremendo. Yo he escuchado gente que de pronto están pasando un momento de enfermedad y de crisis y están anhelando que venga un pastor famoso a la ciudad para que esa persona ore por ellos. Porque piensan que el milagro va a llegar a través de esa persona. No, hermano, el que hace los milagros es Dios. Entonces, una de las cosas que uno aprende, que por qué a veces nosotros nos cuesta orar, es porque a veces creemos erróneamente de que Dios nos va a rechazar. A veces pensamos que Dios cuando nos acerquemos a decir, ya vienes otra vez. El sermón de ahora se llama, Señor, soy yo otra vez. Cada vez que nos acercamos a Dios, hermano, Dios no le sorprende. Dios ya sabe que vas a venir. Es más, Dios anhela. Imagino allá en el cielo diciéndole a los ángeles, Señor, a ver a qué momento se le ocurre a este fulano o fulana entender que el único que puede hacer milagros eres tú. A ver a qué hora se doblega y dice, Señor, voy a ir a tu presencia, a que tú respondas a mis oraciones. A veces pensamos que Dios nos va a rechazar, hermano. Dios sabe todo, hermano. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a Pedro? Pedro, yo sé que cuando cante el gallo me vas a negar. Yo no sabía. ¿Qué le dijo Pedro? Jamás te voy a negar. Y Jesús le dijo, bueno, cuando vuelvas, y le dice lo que tiene que hacer. Hermano, Dios es un Dios que nunca nos va a rechazar. Cuando venimos delante de Él con la actitud adecuada, Dios nunca nos va a rechazar. Deje de pensar que lo que usted hizo es tan malo que ya no hay más esperanza. Deje de pensar que lo que usted hizo es tan grave que Dios nunca me va a dar una respuesta positiva. Dice en el Salmo 32, versículo 5, dice, mi pecado te declaré y no encubrí
mi iniquidad de ti. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Primera de Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Bueno, Dios sabe en detalle. Por eso cuando tratamos de poner la cara de santo delante de Dios, Dios se ríe en el cielo y dice, ¿por qué vienes aparentando algo que yo ya sé? Es como que usted vaya a una resonancia magnética. Dios trata de ocultar la enfermedad que tiene. Hermano, la resonancia magnética le va a mostrar realmente lo que usted tiene, no importa el tipo de ropa que usted se ponga. El técnico va a ver lo que hay adentro de su cuerpo. Entonces a veces estamos de acercarnos a Dios y pensar que Dios de alguna manera no va a saber lo que está pasando en mi vida. Pues hermano, Dios sabe cuando venimos, ya sabe realmente lo que está pasando. Dios siempre se adelanta a nosotros. Es que a veces no oramos porque pensamos que Dios nos va a rechazar, a veces por orgullo. A veces por orgullo. Porque siempre pensamos, no, yo puedo solucionar las cosas, hermano. Cuando estamos en el vientre de un pez no hay escapatoria. Y es interesante porque Dios es experto en llevarnos a lo que llamamos burbujas de soledad. Dios lo hizo, por ejemplo, con Moisés. ¿Se acuerda cuando Moisés quiso él liberar al pueblo? Dios lo llevó al desierto. Y lo tuvo 40 años. Bueno, gracias a Dios Jonás tuvo 3 días. Moisés 40 años, hermano. Y Dios lo humilló 40 años. Elías, Dios lo llevó al desierto, a una cueva. ¿Y saben lo que dijo Elías cuando Dios lo encontró en la cueva? En esa burbuja de soledad donde no había nadie. Elías le dijo, Señor, tenía un vivo celo de Jehová. Mentira, estaba huyendo de Jezabel. Dios metió a David en una burbuja de dolor. Cuando David pecó con Betsabé y tuvo el hijo Betsabé, Dios decidió que el hijo muriera. Y David se humilló delante de Dios, estaba clamando a Dios, Señor, sana al niño. Dios le dijo, no. Dios metió a David en una burbuja de dolor y es difícil, hermano. Es difícil estar en esas burbujas. Pero tenemos que entender que el orgullo es a veces lo que no nos hace acercarnos a Dios. Decimos, no, yo puedo solo. Fíjense que interesante, en el capítulo 1 de Jonás, versículo 6, los marineros propusieron orar cada uno a su Dios. Jonás no oró. Jonás no oró a Dios. Jonás sabía que Dios podía calmar la tormenta, pero no quiso orar por orgulloso. A veces sabemos que el único que puede calmar la situación en mi vida es Dios, pero somos orgullosos y decimos, no. Yo he escuchado gente que me dice, hermano, en mi iglesia, en mi país me enseñaron que ya no existen los milagros. Ese es orgullo religioso, hermano. Claro que existen los milagros. Entonces a veces el orgullo dice, no, yo lo voy a solucionar como yo pueda. No, hermano. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, por eso Dios llevó a Jonás al vientre del pez para enseñarle que hay cosas que solamente Dios puede solucionar. Fíjese, interesante. Según se piensa, Jonás cuando entró al vientre del pez, él no oró. No, la oración se piensa que Jonás la hizo al final de los 3 días y 3 noches. O sea que todo ese tiempo se montó en su burro. No quiso orar. Decía, no, si Dios quiere hacer algo que lo haga, yo no me voy a humillar. No, hermano, 3 días y 3 noches ahí en el vientre del pez, haciendo sus necesidades ahí, sin poder moverse, pero por el orgullo no quiso orar 3 días y 3 noches. A veces usted viene al culto y el que está aquí dirigiendo dice, hermano, vamos a orar por los enfermos. Y usted dice, no, a mí me enseñaron que ya no existe la sanidad. Entonces, por orgullo no quiero orar. Porque dice, ¿qué pasa si esta persona se sana? Voy a tener que aceptar que estaba equivocado. Hermano, Dios es un Dios que hace las cosas a su manera. Salmo 32, versículo 9. Salmo 32, versículo 9. Este versículo, hermano, no se ofenda, por favor. Pero este versículo es para cada uno de nosotros. Vean lo que dice. Salmo 32, versículo 9. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Dice, no seas como el caballo o como el mulo. ¿Saben lo que me molesta este versículo? Que solamente para los hombres. Porque no dice ahí yegua o mula. Solamente dice caballo y mulo. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti.
Hermano, Dios me va a obligar a hacer las cosas quiera o no quiera. A veces yo pataleo y me imagino que en el cielo los ángeles se han de reír y dicen, mira qué atrevido, tratándose de rebelar contra Dios. Es el orgullo. No queremos aceptar, hermano, que nos equivocamos, que tomamos malas decisiones, que lo que estamos sufriendo es el resultado normal de las decisiones que yo tomé. A veces no queremos orar porque creemos que a Dios no le interesa mi problema. ¿Cómo crees que Dios se va a preocupar por lo que estoy pasando si las consecuencias de lo que estoy sufriendo es por mis decisiones? Ahora, yo le pregunto esto, usted como papá, imagínese que de pronto su hija, usted le dice, mira mi hija, ese muchacho no te conviene. Y la muchacha enamorada no le hace caso y se mete en una relación con ese muchacho y le va mal. La maltrata, la golpea, le embaraza y la abandona. Ahora, yo le pregunto a usted como papá, ¿cuántos de aquí le darían la espalda a esa muchacha? Creo que no, hermano. Porque sigue siendo mi hija, sigue siendo mi hijo, a pesar de las metidas de pata. Entonces tenemos que entender que, hermano, a pesar de los errores que cometamos, Dios sigue estando ahí. Y mi situación sí le es importante a Dios. En Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Mateo 11, de 28 al 30. Vea la invitación que hace Jesús. Nos dice que dejemos a un lado el orgullo y que hagamos las cosas a su manera. Dice, venid a mí todos. ¿A quién es la invitación, hermanos? A todos. Es decir, todos los que estamos aquí, todos los que están en línea, todos en las iglesias, todos cristianos. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí, dice el Señor. O sea, es una invitación personal. En el Salmo 103, versículo 4, dice, el que rescate del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Hermano, cuando estamos en el hoyo, la única solución es Dios. Nadie más. Nadie más. A veces no oramos, no queremos orar a Dios porque tenemos vergüenza. Nos da vergüenza acercarnos a Dios porque si yo conozco a Dios, yo sé cómo Él actúa. Como profeta, Jonás tuvo que haber sabido que jamás se le iba a escapar a Dios. Jonás como profeta tuvo que haber tenido la idea de que no importa lo que él hiciera, Dios lo iba a atrapar. Posiblemente él había profetizado muchas veces ese tipo de mensajes a la gente. Él sabía, él había sido testigo de cuando Dios le profetizaba a través de él al rey que era malo y la palabra de Jehová se cumplía en la boca de Jonás. Jonás sabía que Dios siempre cumple lo que dice. Pero a pesar de eso, Jonás hizo las cosas como él quería. Me imagino que a Jonás le daba vergüenza. Dice, ¿cómo yo le profeticé a las personas que obedecieran a Dios? Y yo en el momento que me tocó obedecer fui desobediente. A cualquiera le da vergüenza, hermano. ¿Se acuerda el hijo pródigo? Después de que se fue lejos, cuando estaba allá comiendo la comida de los cerdos, él no quería regresar, hermano. Hasta que de pronto dijo, ¿qué hago acá? En la casa de mi padre los siervos tienen mejores comidas que las que yo tengo. O sea, tuvo que doblegar su orgullo. Mi hermano, cuando uno hace la invitación, hermano, venga al frente, postres delante de Dios, entréguele su vida. Es un llamado de Dios para su vida. No es que uno se lo esté inventando, es simplemente Dios llamándolo a cada momento. Y no le tiene que dar vergüenza, hermano. Él es mi papá. Mi papá, yo puedo acercarme en cualquier momento. A veces me siento culpable. Jonás dijo, desechado soy delante de tus ojos. No se sentía desechado delante de Dios. Sentía que Dios ya no lo podía usar. Mira, hermano, en el ministerio hay momentos, y yo creo que Dios lo hace así, hermano. Hay momentos en los que como pastores uno pasa ese tiempo de soledad, en el cual Dios te permite por diferentes situaciones sentir que ya Dios no te quiere en el ministerio. Yo siento que Dios hace eso para bajarte del pedestal, para hacerte sentir que lo que está pasando alrededor tuyo en el ministerio no eres tú el que tiene el éxito, es Dios. Entonces muchas veces no queremos reconocer que lo que está pasando es parte del actuar de Dios en mi vida. Pero a veces me siento culpable porque yo le puedo predicar a otras personas que Dios sana, pero ya a veces me cuesta creer que Dios me puede sanar a mí.
Yo puedo decir a las demás personas que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en la vida diaria a mí me cuesta creer que eso sea real. A veces yo puedo decir a la persona, ¿sabes qué? Dios provee para nuestras necesidades. Pero es muy diferente aceptarlo en la vida diaria. Hace muchos años, en el año enero del 98, Adriana estaba embarazada de nuestro primer hijo, Natán. Tenía como 5 meses y yendo a la iglesia ella se cayó. Había habido una tormenta y ella se cayó. Y entonces tuvimos que llevarla al hospital porque empezó a perder el líquido amniótico. Y le dijeron, pues en el hospital hicieron todo lo que pudieron hacer, pero estando en el hospital, los médicos dijeron, mire, no hay mayor solución aquí. La única opción es que aborte. Y la decisión le caía a ella. Entonces ella me dijo, no, yo no voy a abortar. Si Dios se lo quiere llevar, que se lo lleve, pero yo no voy a abortar. Me acuerdo que ese día que nació Natán, él nació todavía vivo, vivió como 20 minutos. Yo me había ido a la casa y como iba en autobús, en el medio del autobús, me llamaron por teléfono que ya había nacido el bebé y me regresé pues en un taxi. Cuando llegué al hospital estaba Adriana pues llorando, ella solita en el cuarto. Y ella me decía algo que a mí nunca me enseñaron en el seminario, cómo responder a esas preguntas. Porque ella me decía, ¿por qué? ¿Por qué el Señor se lo llevó si nosotros lo habíamos pedido? ¿Por qué el Señor se lo llevó si hay gente que los bota, que los abandona, que los entrega en adopción? ¿Por qué si nosotros lo queríamos? Y fue difícil en ese momento, hermano, entender el plan de Dios. Y me recuerdo que en los días siguientes había gente que nos dio palabras que fueron muy hirientes, hermano. Gente que, no sé, yo me imagino que en el ánimo de ayudarnos, de consolarnos, nos dijo palabras que fueron muy hirientes. Me acuerdo de una hermana que le dijo a Adriana, yo estaba ahí cuando le dijo, oiga, a lo mejor el niño venía, no sé si entenderá la palabra mongoloide, se le llama a una persona que tiene síndrome de Down. A lo mejor venía mongoloide y por eso Dios se lo llevó para que no sufriera aquí. Hermano, eso a ella le dolió mucho. Mucha gente dijo cosas hirientes. Me acuerdo que en esos días Dios nos mostró su gracia a través de 2 cosas. Primero, unos jóvenes de la iglesia llegaron a la casa y llegaron pizza, llegaron un montón de películas. Y dice, venga, Manu, dice, ven a sentar con nosotros y nos sentamos en la sala a ver películas y a comer pizza y a echar relajo. O sea, eso nos ayudó a sentir que había gente que aunque no decía nada, sus actos decían todo. Pero aparte de eso, vino una hermana que amamos mucho, ella nos dijo, mira, ella estaba muy emocionada por el nacimiento del bebé y ella nos dice, mira, yo estoy orando y le pedí al Señor que me mostrara por qué pasó esto con el bebé. Y dice que ella, ya el Señor me mostró qué es lo que pasó. Entonces cuando ella empieza a leer el versículo, dice, Dios me llevó a este pasaje y el pasaje decía, así dice Jehová nuestro Dios. Míos son los primogénitos, son de mi propiedad. Dice, yo entendí, dice ella, que Dios lo había tomado porque es el primogénito. Además, Dios me mostró que ustedes en oración le habían dicho a Dios, Señor, haz con este bebé lo que tú quieras, te lo entregamos, es propiedad tuya. Ahora, en nuestro corazón, nuestro deseo era que Dios lo llamara al ministerio. Es decir, la decisión de Dios fue llevárselo porque esa es la voluntad de Dios. Ustedes le dijeron a Dios, es propiedad de Dios y Él puede hacer lo que quiera. Eso fue duro, hermano. Eso fue duro. Porque el día anterior, teniendo el devocional con Adriana, Dios nos mostró exactamente lo mismo, pero no lo queríamos aceptar. Es duro. Es duro estar en una situación así. A veces hay cosas que uno no entiende, hermano. Y es fácil darle un consejo a otra persona que está pasando una crisis, pero cuando le pasa a uno, hermano, no es fácil. Y a veces no cobramos a Dios, hermano, porque no queremos cambiar, somos cabeza dura. Sabemos que lo que nos está pasando está mal. Y no queremos orar porque no queremos que Dios nos diga que cambiemos lo que estamos haciendo. A veces no oramos a Dios por una relación, si es voluntad de Dios o no, porque sabemos que Dios nos va a decir la verdad. Dios posiblemente nos diga en sueño o en una predicación o a través de alguien, deja esa relación porque es tóxica, te va a hacer daño. Entonces yo no oro a Dios porque sé que lo que Dios me va a decir no me va a gustar. Entonces como no quiero cambiar, mejor no oro. Entonces posiblemente Jonás, a pesar de que estaba en el vientre del pez, con cabeza dura,
No quería orar porque Dios sabía, él sabía que Dios le iba a decir, cambia, cambia. Tienes que cambiar esa actitud. O sea, así como yo tengo gracia y misericordia contigo, así quiero tener misericordia y gracia con Nínive. Ahora yo le pregunto a usted, amado hermano, en este día, ¿qué nos impide a nosotros buscar a Dios? ¿El orgullo? ¿Ser cabeza dura? ¿El no querer cambiar? ¿El pensar que Dios realmente jamás me va a escuchar? ¿Qué es lo que está impidiendo que nosotros busquemos a Dios de la manera en que Dios quiere que le busquemos? Ahora yo le pregunto, ¿a qué burbuja quiere usted que Dios lo mande? ¿Quiere que Dios lo mande a una cueva como Elías? ¿Quiere que Dios lo mande a un desierto 40 años como a Moisés? ¿O quiere que Dios lo mande al vientre de un pez como a Jonás? ¿Cuál quiere? ¿3 días? ¿Quiere 40 años? Parece que Elías se tardó como 2 semanas en llegar a ese lugar. ¿Cuál le prefiere? ¿Qué es lo que está impidiendo, hermano? Que usted y yo nos sometamos delante de Dios y hagamos las cosas como Dios quiere. Bueno, Dios cuando pone la vista en alguien, yo me imagino que en el cielo, nosotros no podemos verlo, hermano, pero me imagino que en el cielo Dios le hace a cualquiera de nosotros desde el cielo, le hace, Mateo, yo no lo veo, pero Dios me está haciendo así. Hermano, y mientras yo me resista y yo no entienda, mire, Jehová es un Dios soberano. Jonás lo sabía. Pero ¿sabe qué dice la Biblia en el capítulo 1 de Jonás capítulo 1? Dice que Jonás oró después de 3 días y 3 noches. Jonás sabía quién era Dios. Usted sabe quién es Dios, hermano. Pero a veces nos cuesta entender que las decisiones que nosotros tomamos siempre tienen consecuencias y que Dios siempre, hermano, escúchame Dios siempre se sale con la suya, siempre. Mire, el diablo, cuando vio que Jesús venía a morir por la humanidad, el diablo trató de, por todos los medios, impedir la muerte de Jesús en la cruz. Es más, cuando Satanás ve que Jesús muere en la cruz, él piensa que ha ganado. Pero Satanás no sabía, no tenía el conocimiento de que después de 3 días Jesús se iba a levantar y iba a vencerlo en la cruz del Calvario. Satanás no sabía. Imagino que Satanás cuando vio a Jesús el domingo que se levantó, él se daba golpes en la cabeza y decía, ¿cómo no lo vi venir? ¿Cómo no me di cuenta? Hermano, Dios es un Dios que quiere trabajar en nuestra vida, pero Dios nos da la oportunidad de que usted y yo lo busquemos de una manera voluntaria, de una manera constante, en cualquier lugar, hermano, de cualquier manera. Dios siempre quiere que usted y yo entendamos que lo que Dios ha propuesto hacer en nuestra vida, Dios lo va a hacer de una manera u otra. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Señor, te bendecimos porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso. Y Señor, a veces nos cuesta entender que tú eres un Dios todopoderoso. Y que, Padre, nuestra fe en ti se demuestra, Señor, en ese buscarte, a pesar de que no entendamos por qué están pasando las cosas. O aún, Señor, a pesar de que las cosas estén sucediendo por causa de mis malas decisiones. Y en medio de la tormenta queremos esperar en ti, Señor. En medio de la tormenta queremos, Señor, poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En medio de la tormenta queremos, Señor, aferrarnos a ti, Señor. Padre, yo no sé cuál es la razón por la cual muchas veces los que estamos aquí luchamos para buscarte a ti, Señor, para doblegar nuestra vida, nuestro corazón delante de ti, Señor. Pero Padre, hoy en el nombre de Jesús, yo pido, Espíritu Santo, que tú te muevas libremente en este lugar, que tú doblegues la vida, el corazón de cada uno de los que estamos acá. Que tú, Padre, nos doblegues y nos hagas entender que no hay escapatoria. Que si es necesario para que entendamos, tú nos vas a mandar, Señor, un pez que nos trague, Señor, y nos mantenga en su vientre. Si no entendemos, tú puedes decidir mandarnos como a Moisés 40 años al desierto, o mandarnos varios días caminando por el desierto hasta una cueva como a Elías, Señor. Pero Padre, te damos gracias porque hoy tú nos das la oportunidad, Señor, de cambiar, de hacer las cosas diferentes, Señor. Amado hermano, no hay razón humana por la cual no debamos acercarnos a Dios.
Hoy Dios te extiende la mano y te dice, ven. Jesucristo dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Yo lo estoy esperando que des el paso. El primer paso, el segundo paso, el tercer paso, y te acercas a Él y le digas, Señor, ya no puedo más. Señor, me siento que me estoy ahogando en el vientre del pez. Señor, siento que me estoy, Señor, ahogando con esta soledad, Señor, en esta cueva. Señor, el desierto está muy caliente, no soporto el calor, Señor. Señor, ya no puedo más. Señor, y hoy decido, Señor, doblegarme a ti, Señor. Ya no voy a luchar. Si tú me has mandado que pida perdón, voy a pedir perdón. Si tú me has pedido que perdone, voy a perdonar. Si tú me has mandado, Señor, que rompa esta relación que es tóxica, que me va a alejar de ti, voy a hacerlo, Señor. Cualquier decisión que tú me estés mandando tomar, Señor, la voy a tomarla. Señor, en el nombre de Jesús. En nombre de Jesús, Señor.